Hola hermanos y hermanas, feliz final del tiempo de Pascua. Ya estamos en tiempo ordinario y seguimos con nuestras tareas académicas. Entramos en nuestra cuarta semana de la asignatura de Introducción a la Filosofía y Metodología y concluimos entonces con alguna reflexión más sobre los resúmenes y las normas tipográficas. Como veis, ya voy colocando algunas cosas ahí para vuestra atención en la plataforma. Desde la guía didáctica, pues estamos trabajando el punto 5, que son las normas tipográficas, que se encuentran en esta pestaña que está aquí. Ahí encontraréis un documento que os explica un poco, bueno, qué son las normas tipográficas que adoptamos en el ITVD. Después yo colocaré algún comentario más sobre el mundo de Sofía y, y estáis entonces, está asignado a hacer un pequeño vídeo o audio de resumen del libro de Gardner. ¿Ok? Entonces en la metodología haréis un resumen escrito del tema por vosotros elegido. Y aquí en el foro yo os pregunto si ya habéis elegido un tema. Lo que vamos a hacer es, para que no repitáis los temas y sea más variado, voy a colocar también un foro para cada uno diga el tema que ya ha escogido y será por orden de entrada. El que llegue primero, pues tendrá prioridad en su tema. Si dos de vosotros, por ejemplo, habéis escogido el tema 12, el que escribe en el foro primero, pues es el que se llevará el tema 12. Esto es así, como los paralíticos que iban a la piscina, ¿verdad? De Siloé para para ser curados. Pues el que llegue primero es el que va a tener el tema. Bien, aparte de las bromas, vamos a ver qué es lo que tenemos aquí. Em, Tenéis el foro sobre resúmenes, que ya os he dicho. Ahí podréis compartir libremente cómo os está yendo, si habéis entendido bien la diferencia entre resumen y reporte de lectura. ¿Qué os está pareciendo el libro de Oscar Pintado? No es una cosa para nota, no es para evaluación, es solo para compartir vuestras impresiones, nada más. Repito, pondré otro foro más sencillo solo para que digáis qué tema es el de Oscar Pintado el que habéis escogido. Bien, a partir de aquí vamos a pasar a las normas tipográficas. Os he colocado aquí en esta pestaña una pequeña explicación y ya después os explicaré qué actividades haremos. El recurso principal son las normas tipográficas del ITVD que pinchando aquí vais a poder ver, son normas tipográficas y dice Roland Mayne y un nombre polaco que es impronunciable, normas tipográficas para la composición de los textos en la computadora, Roma, y vais a ver que esto está hecho en la Pontificia Universidad Gregoriana. Esto es la editorial de la Gregoriana. Entonces, aquí en la introducción menciona que estas normas están hechas para ser publicadas en estas colecciones tesis de la Gregoriana. ¿Qué es lo que hemos hecho en el TVD? Como os he dicho ahí en la introducción, aquí en este pequeño texto, vamos a ver, dice, las normas tipográficas de una institución académica o de una editora son las reglas de carácter científico y gráfico que deben regir la redacción de los textos que esa institución recibe y publica. Cada universidad, cada revista científica y cada casa editorial tiene sus propias normas tipográficas. Estas van desde las cosas gráficas más sencillas, como el tamaño y tipo de fuente a usar, hasta las más complejas, como el criterio de citación para manuscritos antiguos. Sabéis que hay varios códices del Nuevo Testamento, por ejemplo, y cómo se hace y hay pequeñas variaciones entre los manuscritos que tenemos
más antiguos del Nuevo Testamento. Y si yo estoy estudiando Biblia, por ejemplo, y quiero citar uno de esos códices, uno de esos escritos muy antiguos, las copias más antiguas del Nuevo Testamento, pues ¿cómo se hace para citar un documento de esa importancia y de esa antigüedad? Pues las normas tipográficas sirven para entender cómo se hace eso. O también, por ejemplo, cómo citar a un autor que no tiene una traducción oficial al castellano. Si yo estoy leyendo, por ejemplo, ahora un estudiante en el Instituto Teológico que está leyendo una autora alemana que escribe en inglés y no tiene traducción al castellano. Y él me pregunta, ¿cómo cito esto? Visto que no hay una traducción oficial al castellano. Pues estas son algunas de las cosas que las normas tipográficas nos pueden aclarar. Entonces, para nosotros será fundamental aprender bien un tipo de normas, en este caso aprendemos las del ITVD, sabiendo que después podremos aplicar las que se nos pidan, porque habremos ganado práctica y criterio a la hora de redactar un texto de carácter científico. Entonces, nosotros os pedimos usar esas normas del ITVD con bastante precisión, porque esto os va a posibilitar usar las normas tipográficas de cualquier casa editorial o universidad que así os lo pida. Esto es lo que suele pasar. En el TVD hemos adoptado las normas tipográficas de la Pontificia Universidad Gregoriana, donde muchos hemos estudiado. Podríamos haber adoptado las de la Urbaniana, que es nuestra universidad madre, a la que estamos afiliados. Pero a varios que trabajamos en el TVD, pues nos parecía que las normas tipográficas de la Gregoriana estaban más completas. Y es por eso que lo hemos adoptado. Bien, estas normas tipográficas frecuentemente se llama mainnet. Los estudiantes dicen, bueno, tengo que mainetizar mi texto. Es una broma también. O sea, aplicar las normas del autor, que es Roland Menet en francés, eh, que son las normas que ahora nosotros adoptamos. Vamos a ver algunas de ellas. Os voy a mostrar, bueno, sencillamente en el texto, el tipo de... Este es el tipo de manual que se trata. Este es un libro muy práctico y es para ir aplicando, no es para leer de cabo a rabo, digamos así. Entonces, aquí te dice el formato, distingue entre tesis, tesinas y otros formatos y coloca frecuentemente esta distinción de libros impresos y tesis y tesinas. El libro impreso aparece entre paréntesis porque tiene coordenadas un poco distintas. Entonces, las primeras páginas, ¿qué es lo que pasa en las primeras páginas? Dice, pues una va en blanco, después la página de la portada, etc. Después el texto propio de la tesis comienza en la página 5. Esto nos sirve para nosotros, porque nuestros trabajos van a ser mucho más sencillos. Van a ser a lo mejor un trabajito de 10 páginas con una portada y empieza directamente con la introducción. Las páginas finales pues tampoco van a ser tan importantes para nosotros. Bueno, las siglas de abreviaturas y el índice general sí, pero no tendremos, por ejemplo, índices temáticos ni nada de eso. Y entonces aquí va aplicando el tamaño de la fuente y va diciendo el tipo de fuente y el tamaño de la fuente. Entonces, las fuentes normalmente se escriben en fuente 14, de tamaño 14. Nosotros en el ITVD hacemos siempre 12, como en los libros impresos. Vamos a ver más cosas. Aquí tenéis, por ejemplo, el carácter font que se utiliza es Times New Roman. El texto, tamaño 14, repito, nosotros en el TVD casi siempre 12. Las citas mayores de 4 líneas se ponen con un punto menos. En nuestro caso, 11. Y ya os mostraré algún ejemplo.
Después de la conclusión y todo el resto de la tesis, sigue las abreviaturas, todo en tamaño 13, en nuestro caso 11. Y así, como veis, son cosas muy prácticas. Entonces voy a mostrar un ejemplo de una tesis de la Gregoriana que está hecha según estas reglas. Es un texto en inglés, como veis. Entonces, eso es Times New Roman. El interlineado es 1, es sencillo. Es tamaño 12. Y os voy a mostrar, por ejemplo, lo que decíamos, una cita larga. Aquí tenéis una, por ejemplo. Está citando una cita larga y veis que la fuente cambia, se hace más pequeñita y está toda, se llama indentada a la derecha. Bien. También veis que no hay espacios entre los párrafos. Y también veis que la sangría es de 0,5. ¿Ok? Eso es 0,5. Es lo que se llama el tab también en los procesadores de texto. Y después, muy importante, van a ser las notas a pie de página. ¿Veis? Aquí están separadas por una raya de 5 milímetros, de 50 milímetros. Y están también indentadas, se dice, o con sangría de 0,5. Porque esto nos permite leer mejor los autores. Os voy a dar un ejemplo. Vamos a ver, por ejemplo, veis aquí, al tener más texto en la nota a pie de página, esto me permite destacar el nombre de los autores. ¿Ok? Ahora, otro detalle técnico que veis es que en las notas a pie de página los autores están escritos con una forma especial. Esto no es mayúsculas, se llaman versales en español y ya os mostraré después en otro vídeo cómo colocarlo. Entonces, esto da una orden al texto, como veis, y da una orden al texto y una forma, digamos, más fácil de leer las cosas técnicas, los elementos técnicos de un texto. Por ejemplo, yo leo estas notas de pie de página y yo ya sé que este señor Cronin, o señora, no sabemos, ha escrito un libro. O sea, no es un artículo de una revista, es un libro. Porque el título está en cursiva. Cuando se trata de un artículo, está entre comillas. Por ejemplo, aquí S. Lucas, esto es, está citando la página 241 de un artículo que está publicado en una revista. Las revistas pues tienen varios artículos y entonces cada artículo tiene su título. Entonces yo ya sé que este autor está escribiendo de una revista o de una colección de artículos. Os voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, esto es una colección de artículos. Como veis, tiene muchos autores. ¿Ok? ¿Ves aquí? Tiene muchos autores. Porque son muchos artículos. Cada uno de estos, por ejemplo, es un autor. ¿Ok? Entonces este artículo va de tal página a tal página, ¿ves? Aquí termina. Y entonces yo ya sé que en este caso, aquí, se trata de un artículo. Bien, pues esos son algunos de los ejemplos que os quería dar. Después os haré otro vídeo, hasta incluso con el procesador de Word y con algunas cosas que se pueden hacer para trabajar mejor el Word. Por ahora, tomad esta pequeña introducción como lo que es, una introducción a lo que son las normas tipográficas y cómo se elabora un texto con un procesador de texto como es el Word de Microsoft. Pues que tengáis una buena semana y buen trabajo.